Cuando hablamos entonces de ecología y vimos este efecto capa de ozono, muchas veces esta palabra es utilizada de una forma en la cual hay un lenguaje que no parecería correlacionarse a nivel científico, sino que funciona con estos ejes paradigmáticos de datos que son ciertamente manipulables. Por ejemplo, ejemplos de datos que tienen cuestionamiento son que la temperatura de la Tierra o el promedio de temperatura esté en aumento. Pero si yo racionalizo de dónde se obtuvieron esas muestras, voy a notar que tengo mayor cantidad de estaciones meteorológicas ubicadas en zonas templadas. Claro, es mucho más fácil instalarse ahí en más ciudades, entonces puedo tomar registros. Si yo tengo un total de 20 estaciones, supongamos, tengo 20 estaciones, tengo un total de 16 ubicadas en zonas ecuatoriales, claro, me siguen quedando 4. Esas 4 pongo 2 en las zonas polares, tanto norte como sur, y cuando yo hago el registro, claro, empiezo a notar si la temperatura es más alta. No, es más alta porque está registrando más temperaturas en las zonas justamente ecuatoriales. Si ponés el total de 20-20 en todas las zonas y vamos a ver cuánto te da el total de temperatura. Y ahí empezamos a notar que la distribución de las estaciones que han medido en realidad funciona nuevamente muy convenientemente en favor de plantear que hay un aumento de temperatura. Pero si yo racionalizo el principio de isoestasia y autorregulación, las temperaturas prácticamente son invariables, porque si no, estaría agregando algo dentro del sistema que no se va a poder regular, lo cual no tiene sentido porque esta regulación del planeta es una constante. ¿Y por qué hablo de esto? Porque me voy a ir a la definición de lo que se llama producción primaria y las condiciones también sobreexageradas dentro de la propia ecología cuando se habla, por ejemplo, del Amazonas. Y justamente este CO2 de parte del efecto invernadero. Voy a seguirle la lógica a este aspecto de que hay una mayor presencia de gases de efecto invernadero del CO2, producto de aparición antrópica. Si esto es real, fíjense cómo el sistema lo va a regular y cómo, por supuesto, también va a entrar en una condición de que otra vez se vuelve efímero para la presencia planetaria. Si hay mayor presencia de CO2, este significa que alguien lo va a tener que absorber y eso lo va a absorber las plantas. Entonces ahora uno empieza a decir, fíjense la importancia de las plantas en absorber el dióxido de carbono. Por eso hay que plantar más árboles. No, esta frase es de la ecología y funciona el lenguaje políticamente correcto. Y lo cual justamente no queremos ir porque es política. A lo que vamos a ir es a lo científico. Analicemos esto fríamente. ¿Es realmente el Amazonas el pulmón del planeta? La respuesta es no. Es una frase romantizada esa, es una frase que viene de la ecología y de medio de comunicación. Vamos a analizarlo fríamente y vamos a ver cómo en realidad el Amazonas no corresponde a prácticamente nada, nada de la producción dentro de lo que es el oxígeno del planeta. ¿Por qué? Primero que nada, siempre, por favor recuerden lo siguiente, tenemos un 20% de tierra y un 80% de agua. Suponiendo que el Amazonas se encuentra en ese 20%, por supuesto, porque está sobre la tierra, tenemos un total de que el 10% solamente podría ser una parte que tenga árboles. ¿Por qué digo esto? Porque los árboles van a aparecer o se van a ubicar en las regiones que tengan temperaturas que permitan la aparición justamente de este tipo de condición, es decir, árboles. Para que tengas árboles, tienen que tener cierta cantidad de radiación solar para formar semejante estructura. Es decir, esto corta la mitad del planeta porque me va a dejar las zonas ecuatoriales y templadas como las que podrían tener. Es decir, del 20% pasa a un 10%. De ese 10% tengo que cortarlo a 5%. ¿Por qué? Porque solamente la zona y la región este, es decir, por la circulación que tienen los vientos, va a permitir el desarrollo de la aparición vegetal. Es decir, esa es la que aporta la humedad y las precipitaciones dentro del continente. Entonces, tengo ese 5%. Del 5% lo tengo que cortar a la mitad, o sea que tengo un 2,5%, en el cual justamente las regiones dentro de ese 5%, 2,5 está siendo utilizado por el ser humano. Así que me queda, a mí por definición, 2,5% es lo que produce el oxígeno del planeta. Estamos totalmente perdidos, si no muertos, básicamente, al plantear esta definición. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? No. El oxígeno que respiramos no proviene de las plantas que se encuentran en el continente, proviene del océano, es decir, del 80%. Esto tiene mucho más razonamiento, tiene mucha más lógica, y ese 80% sí proviene de las plantas, plantas que van a recibir el nombre de fitoplancton, es decir, algas microscópicas que tienen el mismo proceso de fotosíntesis y que por definición consumen el dióxido de carbono, puesto de que es el alimento que permite básicamente el desarrollo de cualquier estructura, digamos, del mundo vegetal, y por definición da nacimiento al oxígeno.